Bienvenidos una vez más a Excelsior TV, en este espacio que es su espacio, Un Día con Ángel. El día de hoy vamos a comentar algo que usted conoce y ha vivido, incluso algunos dirían sufrido en los últimos 40 o 50 años en este país. Empezaremos para ambientar el tema con un refrán que estoy totalmente seguro que usted conoce. Este refrán dice así: chango viejo no aprende maroma nueva. Y si lo quisiéramos decir, siendo políticamente correctos, diríamos: primate adulto mayor no aprende actividad nueva. ¿Por qué le digo esto? Mire, uno de los grandes dilemas que enfrenta hoy el presidente de la República es convencer a muchos elementos de la clase política de que debemos ver al futuro, que debemos pensar en el futuro y debemos actuar con ese objetivo, construir el futuro. A los mexicanos nos encanta el pasado, nos gusta el pasado, creemos que en el pasado está nuestro mejor futuro, y no es cierto eso. En el pasado y en el antepasado están muchas de nuestras desgracias, pero abundan por ahí en el mundo político aquellos que quieren vendernos el pasado y el antepasado como el mejor de los futuros. Seguramente vio usted imágenes hace unos días del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas prácticamente chocheando ya y hablándonos del futuro. Y así tiene usted a una pléyade de políticos, de hombres ilustres, que insisten una y otra vez en querer vendernos el pasado como el mejor de los futuros. Se entendería si solamente fueran personas que tengan 70, 80 años los que están en esta lucha por vendernos el pasado como el mejor de los futuros. Pero el problema radica también en que muchos jóvenes que recién incursionan en la política adquieren ese vicio de comportarse como si estuvieran en los años 50 del siglo pasado. ¿Por qué le digo esto? Mire, este lunes el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dirigió un mensaje al país en la explanada Francisco I. Madero de la Residencia Oficial de Los Pinos. Ahí estuvieron, como dije antier, representantes de varios sectores y actividades del país. Había personas relacionadas con el mundo empresarial, artistas, intelectuales, y gente de diversos, como dicen en inglés, tracks of life, de diferentes áreas de la vida pública y privada de México. Posteriormente a este mensaje, uno habría esperado que gobernadores, por ejemplo, políticos encumbrados, dirigentes de organismos empresariales y también de organismos gremiales, entendieran el mensaje que había enviado el presidente de la República. Incluso él casi al final de su mensaje dijo: tenemos 120 días para transformar al país. 120 días en términos históricos es un instante, es un suspiro. Entonces dice uno, bueno, estas personas, como dicen ahora los jóvenes, se van a aplicar en la construcción del futuro, de ese mejor futuro que merecen todos los mexicanos, incluidos usted y yo. Sin embargo, a partir del martes y luego el miércoles, empezaron a aparecer en los periódicos de mayor circulación en el Distrito Federal unos desplegados que me remontaron a los años 60 o 70 del siglo pasado, en el mejor de los casos. ¿Recuerda usted en aquellos informes presidenciales cuando se estilaba el besamanos en Palacio Nacional? Terminaba el presidente Ruiz Cortines, López Mateos o el mismo presidente Díaz Ordaz, salían de Donceles, donde estaba en aquel entonces la Cámara de Diputados, y se iban a Palacio Nacional y se formaban en una cola más larga que la Cuaresma para esperar ser recibidos por el presidente fugazmente, 3, 4, 5, 6 segundos, y darle un apretón de manos y hacerse presentes con su solidaridad activa militante frente al presidente de la República. A esa ceremonia, a esa larga cola y la espera y el saludo, a veces fugaz, a veces incluso tan despectivo, que el saludado, el presidente de la República, estaba viendo al siguiente en la fila y nomás le daba a usted la mano. Sin embargo, ellos felices salían de ahí
porque habían saludado y felicitado al señor presidente. Esas manifestaciones del pasado las hemos visto repetidas hoy en estos desplegados. Algunos dirán, bueno, en el caso de los gobernadores es entendible. ¿Por qué? Porque son correligionarios, militan en el mismo partido, quiere quedar bien, sobre todo ahora que viene la definición del presupuesto para 2014, que tiene 2 o 3 proyectos de infraestructura importantes. Es decir, como coloquialmente se dice, con ese desplegado le estarían haciendo la barba al presidente para que les autorice o le instruya al doctor Videgaray, secretario de Hacienda, para que le autorice X miles de millones de pesos para esa planta potabilizadora, ese libramiento, ese centro de gobierno o alguna otra obra pública interesante. Sin embargo, ¿cómo explicarse que organismos del sector privado, como es la CONCAMIN, por ejemplo, salga con un desplegado? Y otro organismo privado, y otro, y los productores de carne de bovino, y los productores de esto, y los productores acuícolas. Es decir, ¿acaso le preguntaron a todos los integrantes de ese gremio si estaban de acuerdo en firmar esa felicitación y esa petición obsecuente y servil al presidente de la República? ¿Sí que no entienden estas personas que debemos comportarnos viendo al futuro, no viendo al pasado? ¿Qué no se dan cuenta que lo que requiere este país es construir el mejor de los futuros? Y estos detalles del quehacer político hablan mucho. Por eso yo le decía a usted el lunes que íbamos a rascarle a la superficie de la noticia. Y si le rascamos nosotros a esos desplegados, a esas inserciones serviles de muchos políticos y de organismos empresariales, lo que va a brotar inmediatamente ahí es el pasado. Ahí no aparece el futuro. Por esa razón yo le pido a usted que piense, que detecte esas muestras de pasado e incluso de antepasado. El presidente de la República, si bien reconoce la fuerza del pasado, la historia, lo que ha hecho este país en los últimos 40, 50, 70 o más años, pero eso no quiere decir que se quiera quedar ahí. Si usted fue de los pocos que vieron el mensaje, que escucharon el mensaje del presidente, debe recordar que una de las primeras frases fue cuando él dijo: no vine a administrar, vine a transformar. Es decir, debemos eliminar esos lastres que nos atan al pasado para construir el futuro. Debemos transformar este presente injusto, inseguro, con niveles de productividad bajísimos, con niveles de la calidad educativa que dan vergüenza, con bandoleros que no respetan la ley ni la ley de la gravedad. Debemos construir, repito, el mejor de los futuros. Debemos pues empezar a convencernos, primero a entender la necesidad de ver al futuro, convencernos de que lo que conviene a México única y exclusivamente es construir un mejor futuro. Necesitamos capacitar a los mexicanos, construir el capital humano que nos va a hacer más competitivos. Necesitamos apoyar el talento de miles y miles de jóvenes que terminan su bachillerato y están ávidos, con la ambición a flor de piel de terminar una carrera para incorporarse al mercado laboral. Quieren ellos construir su futuro. En cambio, nuestros políticos, y por lo que estamos viendo, no pocos dirigentes empresariales, viven aferrados a ese pasado cómodo, a ese pasado que nada les representa en términos de un reto para vencer. El pasado no es obstáculo, el pasado es inamovible, no lo podemos transformar ya. Por eso los mexicanos nos sentimos tan bien en el pasado, nos regodeamos en él, nos sentimos en nuestro elemento. Sin embargo, el mundo que ha construídose en el planeta en los últimos 60 o 70 años, después de la Segunda Guerra Mundial, es un mundo que tiene como meta única construir un mejor futuro para todos. Si usted tiene la oportunidad de viajar por el mundo,
si usted va a algún país europeo de estos que formaban parte de la Europa Oriental, Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Bulgaria, Rumania, usted va a encontrar en esos países que estuvieron prácticamente 45 años dominados por una dictadura férrea, por un gobierno autoritario, va usted a encontrar aires de libertad, de búsqueda, de iniciativa. Usted debe recordar la guerra de Vietnam, que marcó al mundo durante una buena cantidad de años, y cuando son derrotados los norteamericanos en 1975 y que deben abandonar Saigón, usted recordará aquellas imágenes, un helicóptero en el techo de la Embajada de Estados Unidos en Saigón. Ese país intentó durante 10 años, hasta 1985-86, construir el socialismo. En 1986 tuvieron que reconocer que estaban en la peor de las ruinas, que habían llevado con ese intento absurdo en ese momento a la miseria a una muy buena parte de los habitantes de Vietnam. ¿Y qué hicieron? Tomaron una decisión práctica, una decisión inteligente. Decidieron construir una economía de mercado, es decir, construir un mejor futuro para su país y también para los habitantes de Vietnam. Hoy, Vietnam, que representó para muchas generaciones el arquetipo de la lucha antiimperialista, hoy construyen una economía de mercado, abiertos a la inversión, abierto su sector energético. Entendieron que no podían reincidir en los errores del pasado. Esa construcción del socialismo es la peor de las utopías, la más perversa y la más dañina. Por eso yo le digo a usted, vamos juntos a construir el futuro. Vamos a exhibir a esos que con sus desplegados obsecuentes y serviles se aferran a ese pasado que tanto daño le ha hecho a este país. Yo entiendo que construir el futuro es una tarea difícil, pero piense usted en esto. Usted va a contribuir a construir el futuro, pero no para disfrutarlo usted. El futuro que vamos a construir, usted y yo, que ya no nos cosemos al primer hervor, va a ser para nuestros hijos y para nuestros nietos. Ese trabajo de construir el mejor futuro es quizá la tarea menos egoísta que hayamos realizado en nuestra vida. Construir un mejor México para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. A eso lo invito esta noche. Le agradezco a usted que me haya prestado su atención en este espacio en Excelsior TV, en Un Día con Ángel. Y le repito lo que le he dicho en los días anteriores. Para que su día esté completo, obligadamente tiene que ser un día con Ángel. Muchas gracias y aquí lo espero mañana.